Bienvenidos una vez más a su programa de análisis sociopolítico Desenlaces. Yo quiero iniciar este programa apegándome al júbilo que embarga a América Latina y a los pueblos que buscan caminos de dignidad y redención social para recordar que este martes el mandatario electo de Argentina, Alberto Fernández, recibió la presidencia de la República y Cristina Fernández de Kirchner la vicepresidencia. Felicitamos al bravío, al heroico, al aguerrido pueblo argentino, quien supo responder al terrible caos neoliberal sin llegar a situaciones como en Chile, como en Ecuador, como en Colombia, sino que tomaron las calles para protestar y luego todo lo resolvieron de manera cívica con los votos. Es así como culmina esa pesadilla neoliberal para la Argentina, y le decimos no solo al neoliberalismo, sino también a Macri adiós, y esperamos que sea para siempre. Le decimos adiós a Macri y vamos a recordar en este adiós a este nefasto personaje para la historia de América Latina algunos aspectos fundamentales de promesas que hizo este señor en nombre del neoliberalismo, en nombre del capitalismo y los resultados que se generaron luego. Primero, en mi gobierno no van a pagar impuestos a la ganancia. La realidad establece y la verdad es que a la fecha, oigan, más de 5 millones de argentinos están pagando este impuesto. Y con el pasar de los años, el nefasto gobierno de Macri lo fue incrementando con una política económica que llamó los tarifazos, que él mismo decretaba. El segundo aspecto de las promesas neoliberales, las mismas que le dan a los pueblos de América Latina, las mismas que le oferta la derecha reaccionaria a Venezuela y el imperio. Van a sobrar dólares. La realidad establece que esta gran falacia que con el tiempo se mostró y se desmontó, ya que luego del anuncio de la solicitud del préstamo al Fondo Monetario Internacional, la escalada del dólar creció hasta llegar, oigan, a 60 pesos argentinos. Cuando este señor recibió la presidencia de la República de Cristina Fernández de Kirchner, estaba en 9.46. Hoy, cuando entrega la presidencia de la República, está sobre los 60 pesos. Ese es el saldo que le deja este señor a los argentinos. Además de que los argentinos que nazcan dentro de 100 años estarán pagando la deuda adquirida con el Fondo Monetario Internacional. Y la tercera mentira, vivimos 4 años de libertad total de expresión y de prensa. Bueno, con eso satanizan, criminalizan y estigmatizan a los gobiernos que ellos denominan antiestadounidenses. No porque sea un invento de Macri, eso lo establece el método de golpe suave de Guinchard para criminalizar a los gobiernos y hacerlos ver como gobiernos forajidos. Y entonces él, para lavarse las manos en función de la libertad de expresión, dice: vivimos 4 años de libertad total de expresión y de prensa, sin guerra contra el periodismo, ni ataques del gobierno a quienes piensan distinto. La realidad que nos dice es que desde que Macri inició esa nefasta gestión, oigan, perdieron sus puestos de trabajo más de 4.500 empleados del área de prensa, el área comunicacional, en todo el país, de los cuales nada más 3.127 en la ciudad de Buenos Aires.
Es un caso muy sonado sonado, el de la agencia estatal de noticias argentina Telam, que aplicando doctrinas neoliberales realizó una reestructuración y dejó sin empleo, es decir, botó a la calle el 40% de los trabajadores, alegando una situación económica y financiera delicada. Así resuelve el neoliberalismo los desequilibrios que ellos llaman macroeconómicos, atentando contra la estabilidad y contra la vida de los ciudadanos. Y en el análisis de coyuntura se hace necesario que nosotros revisemos con lujo de detalle una noticia aparecida en el diario norteamericano de Wall Street. Ellos titulan: América Latina, el venezolano Nicolás Maduro, una vez considerado para Oster salir del cargo, se ve firmemente en su lugar. El líder aguanta mientras la economía sombría mejora levemente. Claro, economía sombría, producto de la guerra, producto de los ataques del imperialismo. La guerra que estamos viviendo, uno de los ejes fundamentales de ataque es el bloqueo para negarle a nuestro pueblo la capacidad al acceso de bienes y servicios útiles, hábiles y necesarios para la satisfacción de las necesidades humanas materiales y con ello generar las condiciones subjetivas para, primero, un estallido social porque le van a endilgar los males inoculados al gobierno y segundo, justificar que los, entre comillas, santos, castos, puros e impolutos cascos azules de una fuerza multinacional vengan a poner orden en esta horda de salvajes. Pero mientras la economía mejora, dice The Wall Street Journal, la oposición respaldada internacionalmente hace aguas. Vamos a leer algunos aspectos de este artículo. Publicado el 8 de diciembre por Ryan Dubb. En enero, el gobierno de Trump predijo la caída inminente del presidente venezolano Nicolás Maduro mientras luchaba con una oposición enérgica y debilitante. Las sanciones petroleras estadounidenses y el aislamiento internacional después de que docenas de naciones proclamaron su liderazgo ilegítimo, hoy el señor Maduro aparece en control firme. Oigan lo que dice Wall Street. La oposición está lidiando con un escándalo de corrupción y sus esfuerzos por reavivar las protestas callejeras han fracasado. ¿Por qué fracasan los esfuerzos de la derecha reaccionaria? Bueno, porque la derecha reaccionaria, nosotros siempre lo hemos dicho, allí lo que cohabita es una cuatralba de delincuentes, de choros, allí no hay organizaciones con fines políticos y las diferencias en las organizaciones con fines políticos son de concepción de proyectos, son ideológicas, son filosóficas y sobre la base de esos aspectos se dan los debates. ¿Cómo se dan los debates en la derecha reaccionaria? Por reparto de botín. ¿Y quiénes pelean por reparto de botín? Las bandas criminales, las pandillas y los grupos delincuenciales. Es decir, que lo que tenemos en Venezuela como oposicionismo es un grupo delincuencial. Alguien pudiera decir en algún momento, bueno, los Estados Unidos y el Senado tienen que abrir una investigación para determinar responsabilidades. No crean esos cuentos. Los Estados Unidos son los primeros que inoculan la corrupción y que buscan corruptos. ¿De dónde salió el nunca bien nombrado Álvaro Uribe Vélez, el número 82 de los solicitados por la DEA? Un delincuente. Y ellos lo llevan a la presidencia de la República, como hacen en Venezuela, para después amenazarlo y sacarles el expediente, decirle, si no haces lo que yo te digo, te voy a meter preso. Veamos el latrocinio cometido por la derecha reaccionaria en nuestro país. Colócame, aquí está. Casos de corrupción, pasaje aéreo para muchos destinos del mundo, compra de licencia para línea de taxis en España, esta línea de taxis, entre otros,
el propietario es el mismísimo papá de Juanito Alimaña. Compra de apartamentos en Bogotá y Madrid, sobornos a diputados para tapar casos de corrupción, desvíos de fondos de empresas robadas por Estados Unidos al Estado venezolano a cuentas personales, fiestas, drogas y licor y prostitutas en moteles de Cúcuta, compra de discotecas en Madrid, millonarios gastos en tiendas y restaurantes de lujo. ¿Qué dinero se ha robado? Alguien pudiera decir, bueno, pero ¿cómo se roban el patrimonio de la República si ellos no manejan la hacienda pública? El origen de los recursos, los 280 millones de dólares enviados por Estados Unidos para la, entre comillas, ayuda humanitaria y restauración de la democracia en Venezuela. Se los robaron todos. Los 2 millones de dólares recaudados en el concierto Venezuela Live, que se conoce como el Cucutazo. Y ahora, con respecto a estos dos primeros casos, la entre comillas ayuda humanitaria y el concierto Live, en los desenlaces les voy a hablar de un caso colombiano, porque al igual que en Venezuela, la derecha colombiana también es corrupta y por eso es que destituyeron al responsable de migración y los tenemos para los desenlaces para entrar en lujo de detalles en ese caso. Los ingresos de empresas robadas al Estado venezolano, Citgo en los Estados Unidos, Monómeros en Colombia y además de ello tenemos otra empresa que no está reseñada aquí, Alunasa en Costa Rica. Parte de los 5.000 millones de euros, es decir, 5.526 millones de las cuentas del Estado venezolano bloqueadas por Estados Unidos en el extranjero y puestas a disposición de Guaidó y su combo. Estos dineros se los han robado. ¿Cuál es el escenario que le espera a Venezuela finalizando el 2019? Veamos. Opción A, los Estados Unidos dicen, perdón, hago un inciso para aclarar, los Estados Unidos dicen que ellos, la única institución que reconocen en Venezuela es la Asamblea Nacional, la llaman democrática, las demás ninguna es democrática, pese a que fue electa con el mismo CNE, con las mismas reglas, el acta de proclamación se la dieron las mismas autoridades y el evento electoral se cumplió a tenor de lo que establece taxativamente esta Constitución. Pero claro, para satanizar y estigmatizar a la Revolución Bolivariana, ellos dicen que la única institución democrática es la Asamblea Nacional. Ahora aparece el gobierno de los Estados Unidos anunciando que ellos reconocen a quien elijan en la Asamblea Nacional. Luego aparece el jefe del Departamento de Estado, muy nervioso, informando que ellos están haciendo diligencia para preservar la unidad en la derecha. Mientras tanto, los revolucionarios que nos estamos preparando para recibir la Navidad, observamos dos escenarios. Y veamos, el primer escenario, que repita Guaidó, gana la revolución. El segundo escenario, que la división interna, donde se acusan, dijera el camarada Diosdado Cabello, los unos a los otros a los unos, y todos tienen razón, de corruptos, se acusan, y esa división lograra una mayoría y nombrar otra junta directiva, también favorece a la revolución. Por lo tanto, el 2020, camaradas, se vislumbra con perspectivas halagüeñas para esta esperanza libertaria. Vamos a una pausa recordando aquel 8 de diciembre, cuando se conmemora el Día de la Lealtad Chavista. Ese día, 8 de diciembre del 2012, nuestro amado comandante Chávez nos dio una demostración de entereza, de entrega, de sacrificio y de amor al pueblo venezolano en su última proclama. Vino a despedirse de nuestro pueblo y al regreso voy a conversar con Carola Chávez. Veamos el mensaje de nuestro amado comandante Chávez y al regreso conversaremos con Carola. Patria, hoy tenemos patria. Y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Patria perpetua, dijo Borges. Patria para siempre. Patria para nuestros hijos. Patria para nuestras hijas. Patria, patria.
patria. Patriotas de Venezuela, hombres y mujeres, rodilla en tierra. Unidad, unidad, unidad de los patriotas. No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para, bueno, mantener ese empeño de la restauración del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la patria. No, no podrán. Ante estas circunstancias de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos y de todas los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria. Vamos a conversar con una guerrera, con una corajuda mujer venezolana, quien tiene una columna semanal en la web con El Mazo Dando y se ha constituido en una referencia obligada de todos y todos los revolucionarios y las revolucionarias, de manera tal de obtener elementos para el debate. Me refiero a nuestra comunicadora alternativa, Carola Chávez. Bienvenida, Carola. Gracias, un placer. placer. Creo que en este momento de la coyuntura política del país, finalizando el fatídico 2019, donde la derecha reaccionaria internacional se montó en un plan para dar el traste con esta esperanza, se hace necesario escuchar de tu agudo análisis qué pasó en el 2019 a esta fecha de diciembre. Mira, el 2019 empezó como un año terrible, enero, febrero, meses terroríficos, ataques, lo que uno veía en adelante, veía todo difícil, extremadamente difícil, y llegamos ahorita a diciembre y es un año distinto. Tú dijiste el fatídico 2019, nos han pasado muchas cosas este año, pero ahorita fue un año victorioso. ¿Cuál es la clave de esa victoria, Carola? El chavismo. Ellos no han logrado descifrar el chavismo. No entienden cómo es posible que nos quiten la comida, que nos quiten la luz, que ese apagón en cualquier otro país del mundo había sido definitorio. Dice el pueblo, Carola, nos apagaron la luz y nos encendieron la conciencia. Y el alma. Y el alma. Allí pasó, ese apagón fue chavismo puro. Y el chavismo, y no estoy hablando nada más de la militancia chavista, sino que la cultura chavista ha permeado en todo el país, en toda la sociedad. ¿Chávez nos preparó para esto, Carola? Sí, Chávez estaba todo el tiempo hablándonos. Chávez nos despertó. A mí, yo nunca fui una persona política. A mí me hablaban de política, yo bostezaba. Pero Chávez nos demostró que la política no era un bostezo, la política es todo. La política es la vida, la política es la comida que me como, lo que juego con mis hijas, lo que respiro. Eso que dicen, no, el deporte y la política no se mezcla, todo se mezcla, todo es política. Hasta el amor. El amor es política. Hay parejas mixtas, hay parejas de opositores, yo no puedo, yo no podría, yo lo mato, pero yo soy más radical. Pero sí es política, negocia, tienes que llegar a acuerdos, tienes que dejar cosas para lograr otras.
y todo tiene que ver con tu visión de la vida, y la visión tuya de la vida es política. Y el ¿Hacia dónde vas? imperialismo que se jacta de tener los organismos de inteligencia más avanzados, unos ciudadanos que llaman, para darle un nombre rimbombante ellos mismos, los tanques pensantes, ¿no han podido descifrar al chavismo? No, porque la soberbia no te permite entender nada, porque cuando tú partes de que ya tú eres el más grande, el más sabio, el más... ya crees que ya aprendiste todo, no tienes nada que aprender, y el chavismo tiene muchísimo que enseñar. Y ellos desde su soberbia ¿No aprendieron de Vietnam? Tampoco, no, y aparte que ellos borran las derrotas, ellos las desaparecen, ellos las anulan, las esconden, entonces no usan sus derrotas para rearmarse. Ellos no aprenden, si hubieran aprendido, habrían cambiado su política exterior con respecto a todo el mundo, dejarían de ser aquel país agresivo, terrible, que todo el mundo teme o odia, y serían un país de cooperación, de avance, serían ahorita lo que está haciendo China, habrían avanzado ellos como país. ¿Y eso no contradice sus principios y antivalores como el New Deal y la teoría del destino manifiesto? Claro, pero eso es otra cosa que tendrías que replantearte, porque esas son cosas que no te han servido, no te funcionan, se tendrían que replantear ellos cómo hacemos para avanzar como sociedad, porque es que no avanza como sociedad. Los Estados Unidos cada vez es un país más difícil para el ciudadano, para el norteamericano. Claro, ellos trabajan para las grandes corporaciones, y las grandes corporaciones cada vez son más depredadoras y más ricas. ¿Y cuál es el futuro que le depara entonces al imperialismo norteamericano? El de las películas... ¿Está viviendo los últimos estertores? Mira, yo lo veo como las películas estas que nos pasaban en los años 80 del futuro, que había muchísima represión, que los focos de sublevación que aparecen los reprimen horriblemente. El país más represivo y la sociedad más reprimida es la sociedad estadounidense. Yo estudié allá, yo estudié el bachillerato allá, en los años 80, cuando estaba barato, dame dos. En esa época. Y yo hice el 5º año de bachillerato, que era el 12º grado, y había una materia que era obligatoria, que se llamaba Americanismo contra Comunismo. Y era obligatoria, eso para graduarte. Y pasabas todo un año con un profesor explicándote que el comunismo era malo, perverso, y el americanismo, lo llamaban ellos, era la maravilla que ellos te venden en las películas. Y entonces había un examen final. Y en el examen final, adivina qué tenías que poner tú para pasar. El americanismo era el futuro. Que era el chévere. Entonces te ponían, ¿cuál de los dos sistemas? Esa era la pregunta, ¿cuál de los dos sistemas es el mejor? Y entonces yo puse que realmente no lo sabía, porque si bien había vivido en los Estados Unidos todos esos años, no conocía el otro, sino por lo que me habían contado. Entonces yo no podía. ¿Y te rasparon la materia? Me rasparon. Después se armó un zaperoco y me pasaron, pero es una sociedad que está muy reprimida y que analizar. Esa discusión que yo armé en ese salón fue terrible. La gente, los alumnos, mis compañeros me miraban con terror. Como se volvió loca, ¿cómo va a decir que quizá el comunismo no es tan malo? No se discuten las cosas abiertamente, hay muchos tabúes, mucho temor de entre las personas. Es una sociedad absolutamente decadente que no avanza, la gente cada vez es más privada de sus necesidades básicas, de la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda. Y no avanzan, no saben cómo avanzar. Y cada vez que levantan un dedo los caen a palazos. Y ahora, si tenemos esa sociedad con 40 millones de pobres, pudiéramos decir que una máxima del compañero Diosdado Cabello, cuando tú te acuerdas que todos los lunes los presidentes del Grupo de Lima declaraban sobre Venezuela, todos los lunes era la noticia, y Diosdado les decía, algún día tendrán que ocuparse de sus pueblos. Ahora que sus pueblos están protestando por políticas neoliberales, acusan a Venezuela. Voy a los Estados Unidos. ¿Algún día se van a levantar esos 41 millones de pobres que viven en los Estados Unidos? Yo me imagino que sí, porque yo creo, los pueblos consiguen sus vías. Lo que pasa es que para ellos yo siento que va a ser mucho más doloroso porque es un país muy violento. Ahí la violencia es un valor, no es un defecto, ni es una virtud la violencia. El malvado, el que mata a mucha gente para salvar a un pollito, que bueno, salvó al pollito. O sea, es un héroe. Sí, los héroes. Tú ves las películas gringas y tú ves como va alguien que se le fueron los frenos del autobús.
Y entonces hay que salvar a 4 niños que van en el autobús y para salvarlos atropellan a 7 viejitas, a una señora con un cochecito, no sé qué, y la música y los violines. Y finalmente el autobús no se estrella y los 3 niñitos o las 3 señoras que iban en el autobús se salvan, pero mataron a 60 personas. Y lo condecoran porque fue Claro, un héroe. y es un héroe, y los violines, y las lágrimas, y la felicidad. Y esos muertos se quedaron ahí. Ellos funcionan. La violencia en los colegios, el héroe es el que golpea. Ahora, Carola, ¿y si ellos se autodenominan tan inteligentes, bueno, los brutos somos nosotros, esa falla en la escogencia de sus quinta columnas, es decir, los connacionales, para que le hagan el trabajo estriba en que vamos a una pausa y al regreso quiero escuchar tu comentario al respecto? Continuamos conversando con Carola Chávez. Carola, quedó en el aire un interrogante. Los Estados Unidos se jactan de ser muy inteligentes. ¿Cómo explicar esa falla en la escogencia de sus quinta columnas, es decir, los connacionales que sirven a sus fines dentro de la patria de Chávez y Bolívar? La soberbia, otra vez, la soberbia de ellos y la soberbia de los quinta columnas que ellos escogieron aquí, sus perritos simpáticos. La oposición tampoco sabió leer el chavismo. Para ellos no existimos. Nosotros ganamos elecciones, como las ganamos, así con aquellos márgenes, aquella alegría, aquel escándalo, aquellas marchas, y ellos no nos ven, nos niegan. Entonces, yo siempre creí que eso era una estrategia. No, es que ellos se lo creen de verdad. Se lo creen de verdad. Eso se llama alienación. Sí. Los alienaron. Yo estaba en situaciones me ha tocado a veces estar en una situación donde hay una serie de periodistas opositores, de estos periodistas opositores de los... Sí, es muy cómico. Digo, pero hay serios periodistas opositores. No, opositores de estos periódicos, ¿sabes? Dijeran como antes Chávez, rabo en el uña en el rabo. Eso, de estos periódicos que financiados, tú sabes, los de los fake news y los del antichavismo brutal. Y yo siempre pensé que ellos inventaban eso y sabían que lo estaban inventando. No, ellos se creen las cosas que dicen. Son mitómanos. Sí, pero se los tragan completo y entonces ellos hablan. Cuando ellos hablan de dictadura, lo dicen y se estremecen. Creen que de verdad están en una dictadura. No, es muy cómico. Y no se dejan, porque cuando hay un poquito de luz, alguno dice, bueno, no es tan dictadura. Se caen todos unos, es como un grupo, como una secta. ¿Será que en algún momento, Carola, nosotros tenemos que aprovechar la presencia de Jorge Rodríguez, que es psiquiatra, la misión Luz Caraballo para traerlos a la racionalidad? Mira, yo no sé, yo creo que hay personas que definitivamente nunca van a ver las cosas. Y lo veo con los medios de comunicación. Yo veo que la gente busca leer la información o busca la información que les satisfaga, no la verdad. Ellos buscan, la señora cacerolera del cafetal se levanta en la mañana y aunque tenga abajo un mercado de estos populares donde traen pescado, legumbres y productos subsidiados, ella lo ve y prende la televisión para que alguien le diga que esos productos están envenenados con bombas atómicas iraníes. Y se lo cree y se siente satisfecha y no vas a comprar. O vas y compras pescado. Los enriquecieron con uranio. Yo soy líder de calle de mi club. Y mi calle son 23 familias, la única familia chavista donde yo vivo en mi calle soy yo. Y mis vecinos escuchan todos los días en la tele, en los medios, en las redes, que el club, y por Bachelet también lo escucharon, que el club solamente es para chavistas. Y yo el lunes les entregué su caja y ellos
reciben su caja contentísimos, pero luego se reafirman, no sé cómo, reacomodan su cerebro y se vuelven a convencer de que el CLAP es solo para chavistas. Mientras comparten en Claro, una mesa los productos del claro, CLAP. entonces a lo mejor hacen una excepción y dicen, no, porque es que Carola no es así. Entonces parece como que yo fui la chavista que no es tan chavista, sino que también, ¿sabes? Ellos buscan la manera No de está justificar. sólida, pero tú sabes que hay muchos chavistas que dicen que este no es así para ver si lo convencen y se lo llevan para el lado de allá. ¿Qué haces tú con el chavismo? Tú eres inteligente, tú no eres así. Bueno, hay una campaña, a mí me pasa y nos pasa a todos, hay unas campañas terribles porque al final hay unos que sí se están dando cuenta que la moral chavista es una cosa muy, muy fuerte. Irreductible. Sí, entonces hay que ablandarla. Entonces empezó con el cuento de que Nicolás es bruto. Bruto, es bruto, es bruto, es bruto. Bueno, es bruto, pero termina de tumbarlo porque mira, tiene 7 años tratando de tumbar el bruto. Los inteligentes ¿Cómo? no han podido. Exacto, ven acá, vamos a ver, ¿no? Pero entonces eso ha ido mutando y ahorita en este momento la campaña es de golpear a la persona que reconozca o que celebre cualquier cosa del gobierno. Por las redes sociales es brutal. Uno dice, oye, ayer un amigo, le entregaron la canaimita a mi niña, una cosa bellísima. Y la gente por el Twitter empezó, jalamecate, tarifado, no sé qué. Y esos son bots. Tú sabes, Carola, que eso es una de las líneas de acción de la derecha reaccionaria internacional para lograr el control de las poblaciones a través del miedo, inoculación del miedo. Y nos decía el compañero presidente Nicolás Maduro que uno de estos análisis y en conversaciones telefónicas con Evo, con la inoculación del miedo, quemándole las casas, torturando a los familiares, secuestrándole, lograron el derrocamiento. ¿O es que acaso ellos dicen que es una mentira? Incluso el fiscal que levantó el expediente dijo que aquí no quemaron seres humanos vivos. Bueno. Eso no existió, pero eso de quemar seres humanos vivos forma parte de la inoculación del miedo. Y en una reunión que estuvo Juanito Alimaña, él hablaba de que en una futura acción de la derecha no iban contra los líderes, sino contra los familiares, es decir, a la usanza de lo que lograron en Bolivia. Por lo tanto, no es una acción tan aislada, forma parte del plan. Es un plan, es el miedo y la vergüenza. Hay dos cosas. A mí me escribe gente por Twitter, no te da pena, y vieja, no sé qué cosa, siempre me dan unos insumos, vieja, tengo 55 años. Yo no me la estoy tirando de mis Venezuela, yo estoy ahí. Pero malo es no llegar. Exacto, llega a 55 años y así de linda como Bueno, pero es un plan de que sientas vergüenza y miedo. ¿Dónde te vas a meter? ¿Dónde te vas a meter? O yo digo, qué bonito, me llegó el CLAP, qué alegría. Ah, arrastrada, jalamecate, no sé qué. Hay bots, hay unas cosas que puras generan. Puras amenazas. Amenazas y vergüenza, amenaza y vergüenza. Entonces hay unos bots que generan. ¿A ti qué te generan esas amenazas? A mí me fastidian. Y me fastidia ¿Sabes cuando. Que yo las leo? Yo las leo y también. Me río. Yo los bloqueo. Porque los catálogos, el ejército de las redes sociales, son los valientes de Twitter. Claro. Son tan valientes que crean cuentas con nombres falsos para amenazar. Claro, para amenazar a uno que está dando la cara. Pero a mí, yo los sigo y los veo porque yo voy viendo cómo hay personas, compañeros nuestros, que caen. Porque es una campaña muy fuerte. Entonces, la presión social es tremenda. Entonces, ahora hay unos grupos de chavistas que son compañeros, pero que se cortan a la hora de decir, oye, qué chévere lo que dijo Nicolás hoy. No se dice. Entonces, ¿por qué no voy a estar yo orgullosa de mi presidente? ¿Por qué yo no voy a estar orgullosa de cuando tú hablas en la constituyente o cuando dices esas cosas maravillosas que dices de que moscas si se meten con nosotros, que nosotros nos vamos a meter con ellos? ¿Por qué yo no voy a defender? Exacto. ¿Por qué yo no voy a expresar mi chavismo con orgullo? Esta es la pelea de ahorita. Yo considero en este momento que esa es una de las batallas que tenemos que dar, porque hay compañeros nuestros, chavistas, que andan con un pudor que no debemos tener. Pero son más los que han demostrado coraje y valentía. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y esto es algo, pero esto es un grupo muy reducido. Es reducido. De allí estriba la derrota que le estamos dando al imperialismo. Claro, pero eso hay que tenerlo ahí en cuenta. Te lo cuento por mi CLAP, vuelvo al CLAP. El CLAP es un trabajo arduo.
y una responsabilidad, manejamos dinero de otras personas, o sea, es una cosa bien trabajosa. De una semana yo trabajo 5 días para el club, haciendo cosas, entregando gas, entregando comida. Resulta que a nosotros nos toca un beneficio por el trabajo que hacemos, porque nosotros no cobramos por esto que hacemos, y es mucho trabajo. Entonces algún día el club dice, mira, les vamos a entregar un cartón de huevo a los líderes de calle de la estructura del club por el trabajo de todos estos meses. Y entonces nosotros mismos, ay, ¿dónde vamos a ir a recoger el cartón de huevos? Y que no nos vean. ¿Y por qué no nos van a ver? Si trabajamos. Si hicimos el trabajo como es, limpio, auditable, noches enteras contando para que no nos faltara ni un centavo, ni una cajita, ¿por qué no nos merecemos el pago en un pollo, o en unos huevos, o en un X? Tú sabes que la campaña de amenaza a través de la criminalización, la satanización y la estigmatización que se genera tiene como único objetivo que los ciudadanos se avergüencen de pertenecer a organizaciones Exacto. políticas porque los asocian como corruptos, como criminales, como narcotraficantes, como terroristas, como violadores de la libertad de expresión. Eso forma parte del plan. Claro, y fíjate tú. Y la conciencia que nos dejó Chávez Claro, pero nuestros hijos. derrotó todo ello. Pero ven acá, y nuestros hijos, porque nosotros somos grandes y sabemos defendernos, pero los hijos pequeños de uno en el colegio. Lo vamos formando. Claro, pero es muy complicado. Mis hijas son, y voy a decirlo, chavistas las dos. La grande me salió chavista, y eso uno lo forma, pero al final ellos deciden. La grande va ahí. Y si no decide, los convencemos. Yo le dije, ustedes pueden pensar como quieran, porque yo no soy, mientras vivan bajo mi techo, tienen que hacer lo que yo diga, pero ustedes después pueden ser lo que quieran, menos opositora. Muy democrática. Bueno, yo es que sí. Pero esa es otra cosa. Las reglas del juego y todas las cosas son para que apliquen para nosotros, pero ellos no. Ellos les hacen sus fiestas de cumpleaños de tumbemos a Maduro, cantan el cumpleaños feliz y se va. Y se van idiotizando más. Claro, entonces nosotros formamos a nuestros hijos. Ay, que están adoctrinando a los niños. ¿Y qué es lo que hacen en los colegios y en todas partes? Claro que sí. Lenin decía organizar y formar para movilizar, porque movilizar sin organización y sin formación es una montonera confusa y desordenada. Y cuando no los adoctrinamos nosotros, nos los adoctrinan ellos. La televisión, entonces, el cine, la música, el reggaetón. Ese golpear a la moral y meter miedo y la vergüenza en los muchachos y en los niños son muy vulnerables, porque en los colegios no chavistas y sobre todo en los colegios privados, no importa si son muy caros o más baratos, es terrible. Esos niños son pegados contra la pared, son acosados, son incluso obligados. A mi hija le tocó una vez una cosa muy cómica, un debate sobre el capitalismo, ¿no? Y la situación económica y por qué no había la harina aquella. Y a mi hija dijeron, es un debate, de aquí para acá están de acuerdo con el gobierno y de aquí para acá no están de acuerdo, de aquí para acá son capitalistas. Y le ponen a mi hija en el lado del capitalismo, a defender el capitalismo. Y mi hija levanta la mano y dice, no, es que yo no puedo estar de este lado porque yo quiero estar en aquel. O sea, no, es obligado. Mira, Carola, el yo hablo tiempo mucho. es inexorable. No, interesante, es interesante. Por eso te digo que es obligado leer tu columna, porque nos da línea discursiva para enfrentar algunos aspectos de la coyuntura política y las acciones de la derecha. Yo no quisiera desperdiciar esta oportunidad sin escuchar de ti cuál es tu planteamiento con respecto al comportamiento de la derecha y a estas acusaciones de corruptos los unos a los otros a los unos, todos tienen razón, dijera Diosdado. Y ahora matándose, los Estados Unidos desesperados, preocupados, se roban los reales de Adlai, se roban el dinero de la supuesta ayuda humanitaria. En Colombia el canciller que entregó y el director de migración los destituyen también porque abultaban las cifras para recibir más dinero que no rendían. Todo este caos de corrupción de la derecha y los opositores, ellos hacen muti, eso no existe. ¿Cuál es tu balance de ello? Bueno, ellos son lo que siempre han sido, esto no es ninguna sorpresa. Es más, este escándalo que destapan ahorita lo estamos denunciando nosotros desde el primer día. Desde el día que sacaron a Superlano desmayado de aquel lugar, allá en Cúcuta, rumbeándose los reales de la ayuda humanitaria. ¿Y la burrundanga genera sobredosis?
Mira, yo no conozco la tiene burundanga burundanga, o no ni tiene. conozco ese No, tú sitio. sabes que hicimos una investigación y la burundanga no genera sobredosis. Bueno, la hay otras sobredosis cosas se que llama dan sobredosis. cocaína. Bueno, son gente, la esencia misma del Le capitalismo. robaron ¿tú sabías eso? Esa noche cuando cayeron en esa sobredosis donde murió su primo, le robaron $350.000 en efectivo que tenía. El sencillo. El sencillo. El sencillito. Sí. Es que eso es así, el capitalismo es eso, no es la mayor ganancia con el menor, ¿cómo es que la productividad? O sea, menos esfuerzo. Máximo beneficio, mínimo esfuerzo. Bueno, ¿cuál es el máximo beneficio? Robar, traficar drogas, las cosas que hacen. Lo que ellos hacen no es sorpresa, es eso. Para eso quieren el poder, para eso lo tuvieron antes. Y el 2020, que ese vislumbre entonces con esta oposición, con esta derecha, mira, año decisivo para la revolución, se elige la Asamblea Nacional a decir de los Estados Unidos, del Grupo de Lima y de la Comunidad Europea, se elige la única institución democrática de Venezuela. Exacto. Bueno, ¿Qué escenario se vislumbra entonces? Estos personajes, esta oposición, esta dirigencia opositora, yo creo que tiene que desaparecer, porque yo sé que la gente en la calle, mi calle de Clap, que son todos opositores, no son así. Lo que pasa ¿Son peores? No, son mis vecinos, son gente con sus niñas, sus hijas son amigas de mis hijos, compartimos, ¿sabes? Son gente... ¿Desaparece entonces esta clase que dirigió la derecha durante estos 20 años de revolución? No sé si sea tan fácil porque hay una cosa muy gruesa. Pero hay mucho sufrirá dinero. Un golpe en la banda de flotación el día que el Consejo Nacional Electoral convoque las elecciones parlamentarias. Claro que sí, y mi deseo para la oposición, yo deseo, y siempre lo he dicho, una oposición seria. El país necesita una oposición seria y una nacionalista, oposición, que sea claro, que represente a mis vecinos, que son buenas personas, trabajadoras, que quieren a su país, lo quieren, no son pitiyanquis mis vecinos, no se fueron. Pero Carola, ya terminé. Con tus augurios del 2020 pidiéndole al niño Jesús una oposición seria y nacionalista. Y lo vamos a lograr, ellos van a hacer. Pero ese es problema de ellos. Un día. Hay un adagio que dice, día. mientras el enemigo esté cavando su tumba, no le quites la pala, déjalos quietos. Yo no pido posición seria, allá ellos. Que sea serio el chavismo y seguir nosotros, el que lleva el timón de este barco, nuestro compañero presidente Nicolás Maduro, junto, como dijo Chávez en aquella proclama del 8 de diciembre, siempre junto al pueblo. Vamos a una pausa y venimos con los desenlaces. Gracias, Carola. Y ahora venimos con los desenlaces. El pasado domingo 8 de diciembre, el compañero presidente Nicolás Maduro en La Guaira juramentó, oigan, 3.3 millones, es decir, 3.300.000 milicianos a propósito de la conmemoración del séptimo aniversario de la última proclama de nuestro amado comandante Chávez. Veamos el video. Puedo declararle a Venezuela y al mundo que hoy hemos llegado al miliciano número 3.300.000, organizados y dispuestos a defender la unión de Venezuela. Cuando hablamos de milicia nacional bolivariana, estamos hablando de profundización de la democracia, porque le estamos dando el poder militar al pueblo de Venezuela. ¿Cuántas cosas hemos pasado en 7 años? Y yo le puedo decir al comandante Chávez
comandante supremo, te he sido leal y continuaremos con tu legado de la revolución socialista, cristiana, humanista, bolivariana del siglo XXI. Los felicito a ustedes, mujeres milicianas. Los felicito a ustedes, hombres milicianos. ¡Que viva Venezuela! Oigan, 3.300.000 milicianos para defender esta esperanza. Yo se lo voy a decir clarito al imperialismo y a los enemigos históricos de los procesos de liberación nacional de nuestros pueblos. Ustedes saben que dentro de las estrategias ellos atacan a la Fuerza Armada, después les mandan mensajes, después se meten con la familia, tratando de calentarle la oreja o dorarle la píldora de manera tal de buscar deserciones. Oigan, no pierdan su tiempo, porque ya Chávez nos resolvió todo. Primero, tenemos una Fuerza Armada con conciencia, con compromiso, que ha entendido cuál es su papel en esta fase de la batalla. Pero además, tenemos a la milicia, que no es otra cosa que lo que estableció Ho Chi Minh, que es el pueblo en armas, todo el pueblo en armas para la defensa territorial de la nación y avanzar, igual que en Vietnam, en caso de una agresión militar, en la guerra popular prolongada, que se denomina la guerra de todo el pueblo. Así que nosotros seguimos preparándonos, como los Estados Unidos dicen, que ellos no desechan ninguna de las alternativas sobre la mesa, por si acaso, tienen sobre la mesa una acción militar y su portaaviones, que se llama Colombia también. Ahí tenemos 3.300.000 milicianos. Yo me hago una pregunta para ir al próximo desenlace. Si el subpresidente de los Estados Unidos, perdón, de Colombia, estaba llorando cuando un sector de la guerrilla no se acogió a la política de pacificación porque estaba manipulada, y entonces hablaban que iban a mandar 2.500 guerrilleros que iban a atentar contra su paz. Oigan, hay que decirle al subpresidente de Colombia, ¿y qué vas a hacer con 3.300.000 milicianos? Yo reitero, en caso de una agresión que se urda desde Colombia hacia Venezuela, primero clavamos nosotros el tricolor nacional venezolano en el Palacio de Narquiño, en la Plaza Bolívar de Bogotá, que ellos entrar por Maracaibo o entrar por San Antonio del Táchira. Seguimos preparándonos para la defensa territorial de la nación. No nos van a robar la esperanza. Aplicamos una máxima del guerrillero heroico Ernesto Che Guevara: seamos la pesadilla de los que no nos dejan soñar. Si no nos dejan soñar con una patria justa, un mundo más humano, vamos a ser la pesadilla del imperialismo. Vamos al siguiente desenlace. El viernes pasado, 6 de diciembre, el señor Contralor General de la República, en ejercicio de sus competencias constitucionales, acudió a la SUDEBAN para solicitar que sean realizadas las gestiones pertinentes a tramitar acciones dirigidas a que se ejecuten medidas cautelares o preventivas. ¿Cuáles fueron? Primero, prohibición de salida del país. Segundo, prohibición de enajenar y gravar bienes. Y tercero, el bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias y o cualquier otro instrumento financiero en el territorio venezolano y en el extranjero. Veamos al Contralor General de la República. Vamos a proceder a solicitar al señor presidente de esta institución que aplique las medidas preventivas a un grupo de personas que han sido designadas por el usurpador Juan Guaidó
como directivos de algunas empresas venezolanas, entre eso la empresa petrolera Citgo venezolana que está en los Estados Unidos y que a través pues de una trama que tiene él de corrupción se ha apoderado del dinero de todos los venezolanos. Esa no es una empresa que es del Estado, que es del gobierno, una empresa que es de todos nosotros, de todos los venezolanos, hombres y mujeres de aquí, y han hecho una maniobra él y su banda de delincuentes para apoderarse del dinero de esas empresas en combinación con algunas personas cercanas al señor Donald Trump. ¿Qué subyace detrás de ello? Para entenderlo es importante hacer del conocimiento de la opinión pública que el usurpador Juanito Alimaña, confabulado con el traidor Rafael Ramírez, designaron fraudulentamente a Javier Troconi como comisionado para la gestión de activos en el exterior del patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales fueron entregados al entorno de Donald Trump a cambio, oigan esta perlita, de que se depositaran 52 millones de dólares en la cuenta bancaria de Juanito Alimaña, accionista de una empresa que se llama TIC Service Compañía Anónima, la cual celebró contrataciones con PDVSA en la gestión de Rafael Ramírez por la cantidad de 187.338.000 dólares. Además, el señor Contralor General de la República solicitó dictar las medidas cautelares y preventivas de salida del país, posesión de bienes y bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias y otro instrumento financiero en el territorio y en el extranjero de los ciudadanos José Ignacio Hernández González y Carlos Alfredo Vecchio de Mari. El primero fue designado por Juanito Alimaña como procurador y consultor jurídico, además que era consultor jurídico de la empresa Crictalé. Y el segundo lo designó Juanito Alimaña para que usurpe el cargo de encargado de negocio de la República Bolivariana de Venezuela en los Estados Unidos. Y allá, en un contubernio con los Estados Unidos, montaron una trama de corrupción. Claro, la orquestó desde Venezuela Juanito Alimaña y un grupo de diputados de la Asamblea Nacional, lo cual generó a los que dejaron por fuera que anden ahora denunciándose los unos a los otros y los otros a los unos de corrupción, y como dice Diosdado, y todos tienen razón. Vamos al próximo desenlace. ¿Vieron la imagen de Citgo en las pantallas? Y es que quiero referirme a un hecho acaecido en la República Bolivariana de Venezuela, donde seis ejecutivos petroleros estadounidenses que llevaban 2 años privados de libertad fueron acusados de corrupción y el pasado lunes obtuvieron una medida de arresto domiciliario. José Luis Tomeu Adel, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas y José Pereira. Esos señores trabajaban en Citgo, se convocaron a Venezuela a una reunión en la empresa matriz y allí se le impuso la privativa de libertad. Se escucha por allí que la prerrogativa procesal les fue otorgada por motivos de salud. Ya nosotros sabemos que todos estos delincuentes que atentan contra la democracia, contra la paz y la vida, utilizan este mecanismo para obtener beneficio de casa por cárcel, después se curan y van a despotricar contra la revolución bolivariana.
¿Por qué estaban presos estos señores? Ellos enfrentan un juicio de corrupción motivado a que existió un plan para refinanciar 4.000 millones de dólares de los bonos Citgo, y los muy delincuentes, oigan, ofrecían el 50% de participación de la empresa como garantía, cuando esta Constitución establece que PDVSA y sus filiales pertenecen a la República Bolivariana de Venezuela. Ya se estaba montando un plan para ponerle la mano a Citgo. Tanto es así que el mismísimo vicepresidente de los Estados Unidos, reunido con 3 senadores, recibieron a los familiares de estos 6 ciudadanos. Y el Mike Pence solicitó en abril de este año, oiga, Estados Unidos reconoce a Juanito Alimaña, pero le solicitó a Nicolás Maduro y al gobierno de Venezuela la liberación. Ante esa situación surgen las siguientes interrogantes. ¿Será que estamos dando demostraciones a los Estados Unidos de quién realmente gobierna en Venezuela? ¿O abriendo los cauces para conversar de gobierno a gobierno? ¿O es que el sistema de justicia venezolano, aprovechando el asueto navideño, metieron ese gazapo entre gallos y medianoche? Le corresponderá a la Comisión de Justicia de la Soberanísima Asamblea Nacional Constituyente averiguar al respecto. Vamos al siguiente desenlace. Ahí está la imagen. Christian Kruger, Migración Colombia. Este señor es noticia porque cumpliendo funciones como director de migración en Colombia, él entregó una carta de renuncia a su cargo. Detrás de la supuesta renuncia, lo que subyace es un escandaloso caso de corrupción, donde está involucrado este señor Kruger. Le solicitaron que pusiera el cargo a la orden. Se habla, oigan esto, como director de migración, abultó sobre los 700.000 migrantes venezolanos, es decir, que a los que existían le abultó 700.000 para incrementar los recursos de la supuesta ayuda humanitaria que reciben internacionalmente, y como no existen esos 700.000, porque son supernumerarios, él y el canciller, que ahora es ministro de la Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, se estaban robando ese dinero y están siendo investigados. Es así como en Colombia, al igual que la derecha reaccionaria que dirige la banda de Juanito Alimaña, también se roban el dinero que utilizan para la supuesta ayuda humanitaria venezolana. Así están las cosas en la oposición, tanto nacional como internacional. Vamos al siguiente desenlace. El pasado 25 de octubre, el periodista y activista Max Blumenthal fue detenido por las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos, bajo el pretexto de haber agredido a uno de los representantes de la derecha venezolana que se encuentran amparados por Donald Trump. Este es el periodista, para refrescar la memoria, que destapó la trama de la oposición venezolana con los Estados Unidos para robarse los activos venezolanos de Citgo. Blumenthal fue sacado de su casa a la fuerza, llevado a un centro de detención donde estuvo cautivo sin derecho a un abogado, y según denuncia el también periodista de la revista The Grayson, Ben Norton, dice Norton que fue encarcelado por sus manos y tobillos durante más de 5 horas junto a otros reclusos. Pero además Norton en su denuncia
califica esta acción primero como desmedida y como parte de las arbitrariedades que promueve el gobierno de Donald Trump para silenciar sus fracasos en política exterior e interior. Y a ello le sumamos que es importante resaltar que esta detención ilegal y arbitraria no fue difundida por ninguno de los medios de comunicación de estos que nosotros conocemos como los grandes medios hegemónicos globalizados. Nadie denunció nada, lo que denota una estricta obediencia a Donald Trump y a su equipo de magnates, donde se encuentra un ejecutivo del entretenimiento que se llama Steven Mnuchin, quien ejerce el cargo de secretario del Tesoro, y se evidencia a todas luces una campaña de persecución política, oigan, diseñada para silenciar periodistas, la prensa libre y todo aquel que informe de manera objetiva y veraz en Estados Unidos de lo que pasa en Venezuela. El país de las libertades, oigan las atrocidades que se cometen. Así, hermanos y hermanas venezolanas, concluimos nuestro último programa por este año 2019, deseándole al aguerrido, al valiente, al combativo pueblo venezolano que ha dado sobradas demostraciones de compromiso y de conciencia en la resistencia a estos ataques inhumanos del imperialismo, y que si algún pecado ha cometido Venezuela en el levantamiento de los países de América Latina, es que somos ejemplo irreductible de lucha, y ellos dirán, ¿cómo es eso que los venezolanos pueden y nosotros no vamos a poder? Por eso es que se levantan. Por eso es que dijera Barack Obama en su decreto, somos una amenaza. Bendecidas Navidades para el pueblo venezolano. Volvemos nosotros el miércoles 15 de enero y el próximo domingo tenemos la redifusión del programa. Nos despedimos con nuestro amado comandante Chávez en Navidad. Feliz Navidad y feliz año. ...24 de diciembre... llegó el día, la Navidad. ¿Y qué es la Navidad? Hombre, mujer, niña, niño, compatriota que me oye. ¿Qué es la Navidad? El nacimiento de Cristo, el niño Dios, Dios hecho niño, el mundo nuevo, la esperanza que no deja de renacer cada año, cada día. Hace muchos años, por allá por 1973, un gran amigo sandinista, revolucionario, Ernesto Cardenal, lo dijo de esta manera. El 24 de diciembre, una mujer pobre parió un niño sin techo. Y luego agregó, Dios ha dicho, he aquí que hago nuevas todas las cosas. Y eso fue lo que vino Jesús, que nació una noche como esta, hace 2009 años. Lo que vino Jesús a anunciar, la buena nueva, el Evangelio. Cada 24 es eso, el renacimiento de la esperanza, del impulso transformador para hacer nuevas todas las cosas. Dejemos atrás lo que debemos dejar atrás y sigamos construyendo la patria nueva. Desde mi corazón, desde aquí, desde mi casa, desde nuestra casa, la casa de todos, te hago llegar a ti, mujer, a ti, madre, como María, a ti, padre, como José, a ti, niño, como Jesús, a la gran familia que somos en esta patria sagrada que es Venezuela. Nosotros los hijos de Dios, las hijas de Dios. Desde mi corazón te digo desde aquí, esta noche buena, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad.